Mi nombre es Alba Lucía Hurtado, soy la directora de Piedra Maní y hoy tengo el placer de darles la bienvenida, de poder compartir con todos ustedes esta última sesión que ha sido para nosotros todo un proceso de aprendizaje y de momentos gratos compartidos con todos ustedes. Invitamos al profesor Francisco Javier González, coordinador general de la cátedra, para que nos cuente cuál es el balance que queremos compartir con ustedes en este día de clausura. Profesor. Pues la verdad es que voy a acompañar estas imágenes, que lo que queremos es hacer un pequeño balance, como usualmente lo hacemos cada año, de lo que ha sucedido en esta cuarta versión de este proyecto, que como se indica allí, pues fue una invocación importante al bicentenario, no obstante querer llamar la atención sobre un hecho que en principio pasó desapercibido para el gobierno nacional, el bicentenario. Les agradezco la presencia de ustedes, que ha sido muy valiosa. Esta es la sesión número 71 desde que iniciamos este proyecto en el año 2015 y por fortuna hemos logrado contar con muy buena asistencia. Agradezco la presencia del doctor Mauricio García Villegas, quien va a ser nuestro ponente más adelante, del señor rector de la Universidad de Caldas y de todas las demás personas y amigos que nos acompañan. Bueno, entonces, en el Bicentenario, Manizales y Caldas, un territorio con más conciencia histórica, que es uno de los objetivos de la cátedra. Entonces vamos a ver aquí un recorrido de lo que ha sido el balance de lo que ha sucedido este año en la cátedra, que recuerden que iniciamos con Catherine Legrand, que vino expresa y directamente desde Montreal, en el Canadá, a dar apertura a la cátedra. Entonces, déjenlo rodar, Alejandro. Con esta sesión dimos apertura. Por ejemplo, aquí, que los pequeños colonos de las poblaciones antioqueñas producían café, y el café de pequeña escala sí es para la exportación y para el consumo interior. Antes se tomaba solo chocolate, pero Colombia empezó a consumir café por allá cuando empezó a exportar. Esta sesión fue en la Universidad de Manizales. Recordemos que quisimos dedicarle mucho al pensamiento de la vida y obra de Alipio Jaramillo Giraldo, en este caso con el profesor Carlos Alberto Espina, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. Alipio Jaramillo Giraldo, el más grande pintor de Manizales y de los pocos muralistas de Colombia, nació en 1913 en la vereda La Ninfa. Bueno, y desde la segunda sesión decidimos, para los que vienen por primera vez, que uno de los retos de nuestras regiones es descentralizar todas estas ideas de construcción de proyectos de conciencia histórica e identidad cultural. Digamos, son algunos detalles de lo que fue nuestra sesión en los 400 años de fundación del municipio de Anserma, Caldas. Allí tuvimos la presencia del ponente, fue Luis Gabriel Montoya, en el colegio donde pudimos hacer la sesión. ¿Qué significa la palabra Anserma? Tierra de sal. Porque yo no encuentro salinas en Anserma. Yo vengo a Anserma y me parece, no me encuentro como las salinas de La Guajira, de Manaure. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Anser es sal y Ma es tierra, quiere decir que junto las dos palabras, esto es muy importante para nuestros estudiantes, sobre todo para las nuevas generaciones que se apropian de esto, la palabra Anserma significa tierra de sal. Bueno, este fue uno de los... podemos tener una pausa ahí, pues yo pienso que ya saben que Iván Roberto Duque estuvo en una de las sesiones, yo diría que las más concurridas que hemos tenido hasta ahora. Falleció ya creo que ya hace unos 15 días, un hecho por todos conocido.
Y una de las sesiones pues, que causó, digamos, que cautivó más la atención de la Universidad y de la Región en compañía de Oti Patiño y de Darío Villamizar, una de las personas que más conoce en Colombia sobre el fenómeno de las guerrillas. Este es Darío Villamizar, ¿sí? Yo fui también un ideólogo del M19, Oti Patiño, que actualmente es profesor de la Universidad de Manizales y uno de los cofundadores del M19. Bueno, está su mirada sempiterna de Iván Roberto Duque con Mariela Márquez, que nos acompañó en ese panel. Bueno, esta fue una de las primeras aproximaciones que hicimos de Rafael Arango Villegas, tratado por primera vez a cargo de Carlos Arboleda González, y su famoso libro, su famosa novela Asistencia y Camas. José Fernando pues, de Tancur, uno de los más juiciosos asistentes de estudiantes de la cátedra, por ahí lo acabo de ver, por ahí está. Ah, José Fernando. Muy bien, José Fernando. Me da mucha alegría estar en esta cátedra porque durante los 13 años que fui secretario de Cultura siempre repetía la importancia de nuestra identidad, de nuestras raíces musicales, gastronómicas, culturales. Bueno, a propósito del Bicentenario, el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Caldas, hicimos pues también un panel con el profesor Felipe y con la profesora Paula, también estuvo la profesora Mariela Márquez, y este panel estuvo dirigido por el asesor de la cátedra, el profesor Luis Fernando Sánchez Caramillo. Que los negros tuvieron que esperar cerca de 50 años más después de la independencia hasta que se le eliminó la esclavitud en Colombia. Bueno, un nuevo abordaje del paisaje cultural cafetero con el doctor Albeiro Valencia. No nos puede acompañar porque desde el día de hoy salió un viaje largo de turismo con su familia. Sabemos que Albeiro pues, es nuestro coordinador académico de la cátedra y unas aproximaciones al paisaje cultural cafetero. Don Gabriel, muy conocido por todos también, ¿no? Entonces se acuestan, rezan el rosario, porque ya que no sabe el rosario y no quién nos va a acompañar, y oyen un ruido y un sonsonete, lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6, eso es el sonsonete que ellos oyen, lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6, sonsonete, eso es lo que ellos creen escuchar. El abuelo dice, lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Entonces dice la abuela grita, y domingo 7. Y ahí mismo la legión de brujas desaparece. Se espanta y pueden todos dormir tranquilos, se echan la bendición y ya. Muy bien, Gonzalo Duque, que no solo es uno de nuestros asistentes, sino también nos ha colaborado con algunas sesiones, pues nos acercó mucho a un área que todavía ha sido inesperada en materia de desarrollo sociopolítico y geopolítico, que es el río Cauca. Es gravísimo. Perdimos a San Andrés. Me imagino en Bogotá, los cachacos allá pensando en el callito para tener el chalet e ir en vacaciones. Y los de Nicaragua no están pensando en el callo, sino en la riqueza, en el mar. Bueno, esta era una segunda parte que teníamos pendiente, porque sabíamos que el panel con Iván Roberto y Darío Villamizar necesitaba una segunda parte, y con Darío Villamizar ya tuvimos esa oportunidad de abordar una segunda parte. Yo pienso que aquí vale la pena, a propósito del panel con Iván Roberto Duque, que nos hayamos comprometido para el primer semestre del año entrante en hacer un panel entre Iván Roberto Duque y Danelis Mosquera, mejor conocida como Karina, porque ellos mejor que nadie podían contar en detalle los hechos que rodearon el surgimiento no solo del Frente Cacique Pipintá, sino también el origen y el modus operandi de los frentes 9 y 47 de las FARC. Es posible que podamos tener a Karina el año entrante, hablando obviamente de la segunda parte. Ellos terminaron siendo muy buenos amigos, Karina y Iván Roberto Duque, ¿sí?
y lástima pues que ya no lo podamos hacer con estos dos. Pero antes Darío Villamizar, usted recordará que estuvo aquí con nosotros contándonos un poco el surgimiento de todos estos movimientos guerrilleros. Después del asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, surgen organizaciones o grupos liberales que recurren a las armas para defenderse de los gobiernos conservadores. Bueno, una de las sesiones también muy esperadas fue la segunda parte de la vida de obra de Alipio Giraldo con quien es considerado actualmente en Colombia uno de los más importantes críticos y curadores de arte, Álvaro Medina, ¿sí? Que quedó muy sorprendido, pero creo que le dejó un mensaje al señor rector cuando dijo que la obra de Alipio pues no debería estar en el auditorio de la Facultad de Ciencias para la Salud, y creo que hay una tarea para la Universidad de Caldas y es dónde puede hacerse pública la obra de Alipio Jaramillo que tenemos de Ciencias para la Salud, pero es un trabajo pues que como institución ya el señor rector seguramente ahorita nos hablará de esas pequeñas anécdotas. Bueno, ahí recuerden que aquí tenemos a dos sobrinos de Alipio Jaramillo, está doña Lucía, el señor de, no recuerdo el nombre, recordemos que en la casa de doña Lucía, que es una sobrina, don Hernando, reposa una de las colecciones más grandes de la obra de Alipio Jaramillo, más de 35 obras, ¿cierto? Por razones de seguridad no digo dónde queda la casa, ¿sí? Pero es una maravilla ir a la casa de ella y creo que valdría la pena, por lo menos con Darío Villamizar también nos comprometimos a que urge necesariamente hacer una curaduría a la obra de Alipio Jaramillo, porque hay mucho para mostrar aquí en la región. Como decía Octavio Paz, un ensayo, lo único que nosotros hemos producido en América Latina que es auténticamente nuestro es el arte precolombino. No tiene influencia de ninguna parte. Esta obra es una bella obra editada por la Universidad de Caldas que ha tenido muchísima demanda. Ya Alberto Agudelo Duque lo pudimos tener por primera vez. Créanme que es un verdadero catecismo literario que todo caldense debería tener en su biblioteca. Caldencia, Historia y Literatura, con Alberto Agudelo Duque. Recordemos que el gobernador pues, ha sido una persona muy comprometida con el proyecto y muchas de sus sesiones nos ha podido acompañar. Los bautismos además son reduccionistas y excluyentes, y nos quedó ese lastre. Confundir grupo con generación parece ser la falla de las academias que se ocupan del tema. Bueno, también ha habido espacio, pienso que ahorita con lo del ESMAD la policía ha estado de moda, y Héctor Miguel López, que es un profesor de la universidad, recordemos que ha hecho una investigación muy importante, sobre todo sobre la historia de la policía en el siglo XIX, ¿sí? Y sobre eso pues fue su ponencia. Yo no tengo ninguna relación con el fenómeno policial. Mi papá no es policía, yo no presté servicio en la policía, no, nada que ver. La única relación que yo tengo con el fenómeno policial, lo que tuve en mi vida, es que yo crecí en la casa de mis abuelos maternos en Villahermosa, y el tío que había llegado más lejos en aquel momento era mi tío Guillermo, que era policía en Florida Valle en la década de los 90. Muy bien, y aquí tenemos pues una de las sesiones, yo diría que ha sido la sesión una de las más concurridas fuera del conflicto. Lo ven oscuro porque esa sesión se hizo en el cementerio San Esteban en horas de la noche, para los que apenas vinieron. Fue una sesión que compartimos con las ánimas, fue una experiencia muy bonita, y ahí pueden ver pues, la cantidad de personas que nos acompañaron en esa sesión. Quedamos unas tareas pendientes, sobre todo con David Molina, que ya lo vamos a ver, sobre todo con la parte trasera del cementerio, que es donde están las personas sin identificar, que es necesario dignificar incluso a las personas muertas. Es una tarea pues con la que quedamos. Los cementerios son una especie de espejo empañado de un proyecto de ciudad. Son retazos de lo que iba a ser la ciudad y no llegó a ser, que las ciudades nunca respetan el plan. ¿Y cómo hace uno para saber que realmente las ánimas están ahí?
No, cuando usted está por ahí así descuidado, y está así, pues, como le digo, que va así caminando y usted dice que algo, que es donde estamos diciendo que hay alguien por adelante. ¿Y cómo se manifiesta normalmente? O sea, Un vientecito, usted siente un vientecito. un vientecito. O sea, uno no se siente solo. Se siente una compañía con... Muy bien, testimonio sobre la presencia de las ánimas. ¿Sí? La mujer de Cabal, cuando hablamos de Cabal, estamos hablando de Santa Rosa de Cabal, en el proceso de colonización, Jaime Fernández Botero, historiador del municipio de Santa Rosa de Cabal. Esta ponencia es muy importante porque es un insumo muy importante, sobre todo para los estudiantes de Derecho, de cómo se generan las primeras relaciones en el proceso de la colonización antioqueña. Yo quisiera hacer un retrospecto de ese proceso que vivió la mujer desde años atrás por buscar un lugar bajo el sol, por convertirse en protagonista como es hoy. No fue, como ustedes lo saben, un camino de rosas. Fue una lucha dramática donde el mundo moldeado por el hombre generó un sistema patriarcal, clasista y excluyente. Bueno, por primera vez los niños también fueron ponentes, muchos de ustedes los pudieron ver. Primera convocatoria de cuento infantil sobre mitos y leyendas de Caldas. Recuerden que tuvimos niños de 5 municipios que quedamos con una tarea pendiente con Manizales, de las cuales se realizó solo una ponencia de Manizales. Un día el pececito recibió una carta que decía que mis escamas como las montañas, mis ojos como los cerros, Cerro Sancancio y Cerro Bravo, mis colmillos como los nevados, mi cola como la quebrada Manizales. Atentamente, tu amigo Manizales. La Universidad Tecnológica de Pereira también nació parte del proyecto desde sus inicios en el 2015 y por primera vez Cristian Javier Nillo, recordemos, hizo un primer acercamiento a 2 personajes muy importantes que sabemos que tenemos que seguir estudiando en la cátedra, que son precisamente 2 geografías, Emilio Robledo y Antonio García Noza, ¿sí? Bueno, la licorera de Caldas también se ha vinculado con nosotros, afortunadamente, ¿no? Hay que darle los créditos también a la licorera de Caldas. Haciendo como un estudio del contexto histórico en el que surgieron cada una de las 2 geografías que voy a pues, como analizar brevemente en esta presentación, que son la geografía médica y museológica del departamento de Caldas, de Emilio Robledo Correa, y la geografía económica de Caldas, de Antonio García Noza. Cada una se inscribió como en un propósito, en un proyecto nacional de construcción de una geografía nacional. Bueno, Cristian Javier Niño nos presentó su investigación de maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Muy bien, el balance general, tuvimos 17 sesiones, una descentralizada, la que se hizo en el municipio de Anserma. La asistencia, sin contar la de hoy, ¿cierto? 2.550 personas, un promedio de 150 personas por sesiones, y recuerden que hay 2 tipos de inscritos, 1.683 de los que se inscriben por la página, y de los itinerantes o no inscritos son 867, o sea, los que vienen solo porque les interesa un tema en particular. ¿Seguimos? Alejo. Muy bien, también aplicamos 925 encuestas de opinión. No van a pensar que esas las recogimos y las guardamos, no, las recogimos y las procesamos, y el balance que les podemos presentar es que de las 5 preguntas que les hicimos, pues afortunadamente un 90% considera que la inscripción es muy fácil, el cubrimiento de expectativas está sobre un 75%, es el más bajo, o sea que tenemos que mejorar en ese sentido. Los temas tratados están cerca de un 80%, los ponentes en general son muy bien evaluados, por encima del 80%, lo mismo que el evento, y a los organizadores pues les dan también una muy buena calificación, ustedes del 85%, ¿sí? Muy bien, o sea que ustedes se merecen un aplauso por tan buena calificación. ¿Alejo? Bueno, acá pienso que este proceso que aspiramos a ir continuando,
es gracias al apoyo y la organización de la Universidad de Caldas, la Corporación Piedra Maní, la Universidad de Manizales, el Ministerio de Cultura que se vinculó este año, esperamos que lo siga haciendo, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Tecnológica de Pereira, su maestría en Historia, el Sistema Universitario de Manizales, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas, el Banco de la República, el Centro Cultural, la Fundación Luker, CONFA, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la Empresa Metropolitana de Aseo, CHEC, Efigas, la Industria Licorera de Caldas, ya lo habíamos visto, la Corporación Taurina de Manizales, el diario local La Patria, RCN y Centro Digital. ¿Sí? ¿Qué decir finalmente? Que próximamente tendremos la quinta cátedra, esa es la meta. Obviamente, como pueden ver, está borrado el nombre de quién va a ser, eso es intencional, ¿sí? Es intencional. En su momento les estaremos avisando porque hemos recibido algunas solicitudes, pero esperamos no equivocarnos, pues sabemos que les va a gustar el personaje en nombre de quién. Vamos a hacer la cátedra del próximo año, la quinta edición. La verdad es que quiero compartir con ustedes la felicidad que sentimos quienes estamos al frente del proyecto. Todas las entidades están obviamente enteradas de lo que aquí está sucediendo. Los invitamos a que sigan asistiendo. Recuerden que no hay excusa para no estar. Recuerden que este evento es abierto, libre y gratuito. Recuerden que los estudiantes del Sistema Universitario de Manizales pueden redimir 2 créditos electivos. Los directores de programas deben de hacerlo con el diploma o el certificado que les vamos a entregar a algunos de ustedes que van a tener la posibilidad de graduarse. Agradecer públicamente a Alejandro y a Jessica, que fue quienes nos ayudaron con esta presentación. Entonces, más que explicarlos, esta imagen luego vamos a incorporarle un sonido, ustedes la van a poder ver a través de la página de piedramaní.com. Muchas gracias, profesor Francisco, por su resumen de lo que ha sido la cuarta cátedra de Historia Regional de Manizales y Caldas, Alipio Jaramillo Giraldo. Acto seguido, tengo el placer de presentar al doctor Mauricio García Villegas. El doctor Mauricio es manizaleño y fue muy grato cuando hoy me decía que esta es la casa de sus abuelos, de sus tíos, de sus primas, de sus primos, y entonces regresar a ese sitio siempre es muy gratificante. El doctor Mauricio García nació en 1959, estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y posteriormente hizo un doctorado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Lovaina, título al que se añade un doctorado honoris causa de la Escuela Normal Superior de Cachan en Francia. Actualmente se desempeña como profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, como investigador de justicia y como columnista del periódico El Espectador. Entre sus libros y publicaciones más recientes están Normas de papel, La cultura del incumplimiento, La eficacia simbólica del derecho. Doctor Mauricio, bienvenido. Recibámoslo por favor con un aplauso. Bueno, yo no sabía que esto era tan formal. Siguiendo con una formalidad, normalmente los conferencistas agradecen por la invitación, pero en el caso mío y en este momento el agradecimiento no es una mera formalidad. Yo realmente me siento muy, muy complacido de estar aquí en la casa de mis abuelos con tanta gente querida y con tanta gente conocida. Bueno, yo voy a hablar de un tema que nunca pierde actualidad
en Colombia y en América Latina, y cuando digo que nunca pierde, no la pierde desde la colonia, porque es un tema que siempre es recurrente. Me refiero a la cultura del incumplimiento de reglas. Voy a empezar diciendo cómo... Voy a hablar específicamente de un libro que se llama El orden de la libertad y voy a explicar por qué llegué a ese libro. Yo hace unos 10 años había escrito un pequeño libro con unas investigaciones muy puntuales sobre incumplimiento de reglas que se llama Normas de Papel, que fue publicado por Siglo del Hombre, yo creo que ya hace más de 10 años. Y después de ese tiempo yo seguí interesado en el tema y me dediqué sobre todo a recopilar información, sobre todo en otros países de América Latina, porque quería hacer un libro latinoamericano, un libro sobre incumplimiento de reglas o sobre incumplidores, pero más latinoamericano. De esto hay mucha información, sobre todo en Argentina, en Brasil, en México también hay mucha información, en Perú hay algo, en Centroamérica también un poco. Y hace unos 3 años, cuando ya tenía mucha información y tenía casi todo listo para hacer una segunda edición más latinoamericana de este libro, Normas de Papel, a mi padre lo mató una moto en Medellín, en la carrera 80. Esto desde luego pues no les tengo que decir, fue una gran tragedia para mí y para mi familia. Y yo, digamos, en ese momento replanteé esa segunda edición que estaba pensando. Y entonces decidí escribir un libro no solo sobre la cultura del incumplimiento de reglas, sino sobre tragedias colectivas, que es un poco lo que voy a explicar enseguida. Voy a empatar los dos temas, el tema de las tragedias colectivas y el tema del incumplimiento. Entonces escribí este libro que es más un ensayo, no es un libro propiamente académico, aunque hay muchas cosas académicas, pero es un libro que empieza con el accidente de mi padre y digamos donde mi familia está metida por todas partes y un poco mi vida personal también. La hipótesis que yo quiero defender ahora es la siguiente: el incumplimiento de reglas, el incumplidor, no solamente es alguien reprochable desde el punto de vista legal o desde el punto de vista moral, sino que es alguien al que le va mal. O sea, el incumplimiento de normas no solamente es cuestionable, sino que con mucha frecuencia es una estupidez. Y eso es lo que voy a tratar de defender en lo que sigue. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a tratar de mostrar como la complejidad de este tema, que es un poco lo que estaba en el primer libro de Normas de Papel. Y para mostrar la complejidad voy a hablar de unos personajes, un poco para contrarrestar la idea, sobre todo de los economistas, que han sido tan importantes en las ciencias sociales en toda América Latina en los últimos 20 o 30 años, que sostienen que el incumplimiento de reglas es simplemente un problema de incentivos. La gente incumple pues, cuando tiene incentivos para incumplir, cuando la sanción es muy poco probable o es muy, digamos, muy llevadera. Yo creo que el problema es mucho más complejo, el incumplimiento es mucho más complejo. Entonces, revisando un poco la literatura que existe sobre incumplimiento, que es muy vaga y que en realidad hay mucho muy puntual y mucho en la literatura, más que en las ciencias sociales, uno se encuentra con 3 puntos de vista o con 3 tipos de explicaciones. Una explicación que dice: la gente incumple en América Latina porque le conviene, que es un poco la visión de los economistas, y le conviene porque se pone a hacer cuentas y dice, bueno, es poco probable que me sancionen o la sanción es muy bajita, entonces me conviene incumplir. Me paso el semáforo en rojo porque es muy poco probable que me multen. Esa es, digamos, una perspectiva que es muy importante en América Latina. Pero esa no es la única. También hay otro tipo de explicación que dice: la gente incumple porque considera que el poder o la autoridad o el patrón o el padre o el jefe es arbitrario o injusto, y entonces el incumplimiento es una defensa contra la autoridad. Y hay otra perspectiva que es la perspectiva que, digamos, podría ser contextual. Digamos, la primera perspectiva es estratégica, la segunda perspectiva es política y la tercera perspectiva es contextual. Y según esta perspectiva, la gente incumple
por las circunstancias, porque se ve en unas condiciones y en unas circunstancias que lo llevan a desobedecer la norma. Me acaban de regalar un libro, profesor Sebastián, sobre la excepción, que es un típico tema que tiene que ver con este incumplimiento. En Colombia, y esto es una tradición que viene desde España, las excepciones son siempre muy frecuentes. Ángel Guenivet, un autor español, decía que el ideal de todo español era llevar un papelito en el bolsillo que dijera: este español está autorizado para hacer lo que se le da la gana. En América Latina estamos llenos de ese tipo de excepciones. Todo el mundo tiene, bueno, todo el mundo no, sobre todo los que tienen poder y autoridad tienen muchas excepciones a su favor. Ya hablaré de eso enseguida. Entonces yo quisiera mostrar un poco algunos personajes que ilustran estos puntos de vista. Empiezo con el punto de vista estratégico. El punto de vista estratégico tiene como personaje, o tiene en mente a un personaje que podríamos llamar, que conocemos todos, que se conoce muy bien en América Latina, desde la Patagonia hasta México, que es el vivo. Si ustedes ponen en Google o en cualquier buscador viveza o viveza criolla, les saldrá información de todos los países, de Uruguay, de Perú, bueno, inclusive si van un poco más lejos les saldrá información de España, sobre todo de la picaresca española. Esto es una tradición que viene desde España. El vivo es un personaje ambivalente, es un personaje de contrastes, porque por un lado es susceptible de ser elogiado, se le elogia. Belisario Betancur decía que el cuento insigne de la cultura antioqueña es un cuento de F. Gómez que se llama Que pase el aserrador, que cuenta la historia de un boyacense y de un antioqueño que iban por las montañas de Antioquia después de la Guerra de los 1000 días, muertos de hambre y sin trabajo, y de pronto alguien los llama desde el otro lado de la montaña y les pregunta: ¿alguno de ustedes es un aserrador? El boyacense se apresura a decir que no, porque ninguno de los dos lo era, pero el antioqueño lo calla y le dice: claro, pero por supuesto, yo soy un aserrador. Y entonces pasa del otro lado y a punta de carreta y de astucia termina aprendiendo a serrar y apoderándose de aserrío. Belisario decía que eso era muy antioqueño, y lo decía como un elogio, porque el antioqueño, como dice el dicho, no se vara. Cuando digo antioqueño estoy metiendo a Caldas ahí también, porque estoy hablando de finales del siglo XIX. Es decir, y además porque es la misma gente, porque somos la misma gente, y la misma cultura. Belisario elogiaba eso porque decía: el antioqueño es alguien que no se deja amilanar por la dificultad de las circunstancias, que siempre sale adelante, y por eso es un comportamiento muy inculcado por los padres. A los padres les gusta que sus hijos sean vivos, y sobre todo les interesa que no sean bobos, y por eso la viveza se elogia más que la bobada. De ahí el dicho de los abuelos: cuando el padre se queja sobre sus hijos calaveras, el abuelo le suele decir al padre: tranquilo mijo, que es mejor tener que atajar que tener que empujar, y cosas por el estilo. Entonces hay, digamos, en la cultura antioqueña un elogio de la astucia, de la malicia. Esto está inclusive en la literatura, en Carrasquilla, en muchos de los cuentos de Carrasquilla, en Cosiaca, que ya la gente no sabe quién es Cosiaca. En muchas historias costumbristas locales está esa idea, y sobre todo en los cuentos infantiles también, en la idea de que por ejemplo, de que el conejo es el animal por excelencia que reconocen los niños, porque el conejo no tiene las garras del elefante, ni las garras del tigre, perdón, ni la fuerza del elefante, pero es escurridizo, tiene la capacidad de evadirse, de salir adelante. Y eso existe en toda América Latina. En Brasil hay cuentos de este mismo tipo, bueno, hasta Cantinflas es un poco eso. Pero bueno, la viveza también tiene un lado negativo, y es que el vivo, justamente por salir adelante y por ser tan astuto, puede aprovecharse de los demás y puede hacerlas del diablo.
como decía Carrasquilla. Y entonces en esa astucia se lleva por delante las reglas, el Estado, a los demás, a los amigos y hasta la familia. Entonces la viveza es una cosa ambivalente. Lo que pasa es que con mucha frecuencia en América Latina, quien finalmente utiliza medios malos para conseguir fines de enriquecimiento o fines buenos incluso, finalmente esos medios malos terminan blanqueándose, y eso es una de las cosas que pasa con el narcotráfico. Finalmente, si no en la primera generación, en la segunda generación el narcotráfico termina blanqueándose. El vivo es un personaje que hace cuentas, que siempre se pregunta, bueno, ¿y aquí cómo me va a mí? Y entonces explora el escenario de cumplimiento y el escenario de incumplimiento y después escoge. Pero en esas cuentas a veces se equivoca, porque la desobediencia o el incumplimiento puede ser justificada racionalmente en el corto plazo, pero en el largo plazo puede ser la peor estrategia posible. Y el mejor ejemplo es el tránsito. Cuando está comprobado, por ejemplo, que en una avenida o en una autopista, cuando todas las personas intentan llegar primero y uno se pasa de un carril a otro, finalmente todos llegan más tarde de lo que habrían llegado si cada cual pausadamente hubiera seguido por la línea inicial sin atropellar a los demás. El ejemplo más claro de esto es una esquina o un cruce, cuando todos empiezan a pasar primero y finalmente se bloquean y ahí se quedan unos minutos o un tiempo largo y finalmente todos terminan llegando más tarde. Cosas parecidas pasan con la corrupción, cuando la gente finalmente abusa de las arcas estatales y de los dineros públicos, finalmente es muy probable que todos salgan perdiendo, incluso los abusadores. Pero de esto hablaré un poco más adelante. Voy a ir un poco más rápido con los personajes. ¿Cuánto tiempo tengo? No, todavía sí. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Bueno, entonces el primer personaje es el vivo. Hay otro personaje que obedece a la perspectiva política, que es el rebelde. La rebeldía es algo que ha existido siempre en América Latina. Los primeros conquistadores se rebelaron contra sus jefes en España, y los soldados y los lugartenientes de los conquistadores a su turno se rebelaron contra los conquistadores mismos, y ellos mismos pelearon entre ellos, y el mejor caso es el de Pizarro. Entonces hay una larguísima historia de la rebelión, no solamente de la rebelión política, de los subordinados contra las autoridades, sino de la rebelión civil en las familias, en la industria, en la artesanía, en el espacio público. Digamos, todo esto tiene mucho que ver con esa idea española del individualismo indómito español, que no le obedece a nadie. Y el Quijote es una buena ilustración. En el Quijote hay buenas ilustraciones de ese individualismo indómito de los españoles, que no le obedecen ni a Dios. Pero digamos, hay sobre todo una larguísima tradición de los subordinados, y digamos las guerrillas son la última, o la más actual, el más actual ejemplo de la rebelión política que existe en América Latina. Pero guerrillas, digamos, ha habido a lo largo de toda América Latina, a lo largo de toda la historia. Esa rebelión política ha sido acentuada por dos ideologías que han tenido mucha importancia en América Latina. Uno es el iusnaturalismo escolástico, la escuela de Salamanca, y esa idea que los juristas conocen muy bien, de que la justicia es más importante que la ley, de que la ley tiene que ser justa, y si no es justa la ley pierde validez. Y entonces esa idea que nos inculcaron los católicos, además, y digamos las facultades de derecho, de que la justicia es más importante que la validez de la ley, de que la justicia es lo que importa, inculcó una cierta idea en los individuos y en los grupos de que cada cual era juez de la validez de las reglas, y que finalmente la obediencia a las reglas estaba supeditada al hecho de que uno considerara que las normas fuesen justas o no.
Seguramente por algo de esto era que Bolívar decía que estas eran repúblicas ingobernables, porque aquí cada individuo era una nación o cada individuo era una república. Digamos, para ponerlo en términos contemporáneos, es posible que no que cada individuo sea una república, sino que cada individuo sea una Corte Suprema, y esa Corte Suprema decide si la norma es justa o no, y con base en ello la obedece o no la obedece. Digamos, en muchos otros países hay mucha más disposición a aceptar la validez de las reglas. La rebelión, además, tiene mucho que ver con el hecho de que efectivamente, con mucha frecuencia, la autoridad es arbitraria, la autoridad es injusta, la autoridad es autoritaria, y eso desde luego, digamos, inculca la rebelión y la insubordinación. Hay un personaje intermedio entre el rebelde y el vivo, que es el taimado, que es un poco la malicia indígena, que es el personaje que es un rebelde, pero que no lo hace de manera explícita, sino que lo hace de manera, digamos, solapada. Y esto es muy importante en el mundo contemporáneo. Hay un libro muy importante de un gran sociólogo norteamericano que se llama James Scott, que se llama The Weapons of the Weak, las armas de los débiles, que muestra cómo puede haber incluso una revolución, un poder político puede derrumbarse cuando la gente solapadamente y taimadamente socava el cumplimiento socava las normas jurídicas con su desobediencia desde abajo. De esto se ha hablado mucho. Roberto da Mata, el gran investigador brasileño, el gran antropólogo brasileño, hablaba con cierta frecuencia de esto. Hay un tercer personaje que es el arrogante. El arrogante es una persona que generalmente tiene poder o autoridad o dinero y considera que la ley está muy bien, que la ley es legítima, que la ley debe ser cumplida, pero que ese personaje, por la autoridad que ocupa, por el puesto que ocupa, por el dinero que tiene, por la importancia que él mismo se da y que la sociedad le da, tiene derecho a una excepción, tiene derecho a no obedecer esa regla. Esto ha sido muy importante desde la colonia. La sociedad colonial era una sociedad jerarquizada, no era una sociedad de ciudadanos, sino que cada cual ocupaba un puesto específico en la escala social, y lo característico de la colonia era que los que más arriba estaban, más prerrogativas tenían. Esto es propio del medioevo, inclusive en el medioevo europeo, en Francia existía lo mismo. Las prerrogativas eran excepciones, eran facultades para no tener que obedecer. En el medioevo la gente, digamos, que tenía poder o autoridad tenía prerrogativas, es decir, tenía excepciones. Cuando llegó la independencia, pues todo el mundo empezó a ser igual, o sea, los pobres empezaron a ser como los ricos, y un poco se sembró la idea de que ser como los ricos consistía en hacer lo que ellos hacían, que era no obedecer. Porque la calidad, mientras más arriba se estaba en la jerarquía social, menos se obedecía. Los que más obedecían, los que más pagaban impuestos, además, eran los de abajo. Eran las personas que no tenían poder o autoridad. Entonces se creó esa idea de que la libertad era desobediencia, y eso ha sido muy importante desde el punto de vista cultural en América Latina, y de que la libertad eran derechos y no tanto deberes. Desde luego, todo esto, repito, va de la mano con la idea de que con mucha frecuencia el poder es arbitrario y autoritario. Y el último personaje es un personaje que yo llamaría el desamparado, que es un individuo que está en una situación en donde el Estado no tiene capacidad de imponer sus normas. Yo me he dedicado en buena parte también en mi actividad académica a estudiar el problema de la ineficacia del Estado. Y entonces en algunos libros, sobre todo en de justicia, hemos hecho cálculos cuantitativos y análisis cualitativos de la ausencia del Estado en América Latina y particularmente en Colombia. Y en una medición que hicimos de los municipios en Colombia, lo que constatamos es que en Colombia, más o menos en la mitad del territorio, no hay un Estado consolidado. En 409 municipios del país el Estado es prácticamente inexistente.
Digamos, existe, pero de manera rutinaria. Existe, gracias Francisco, existen los jueces, los alcaldes, los funcionarios públicos, y cada cual tiene como unas rutinas institucionales. Hace unos años publicamos un librito de justicia que se llama Jueces sin Estado, en donde se muestra cómo los jueces todos los días se levantan y van al despacho y dictan sentencia y todas las cosas, pero cuando uno mira lo que hay detrás de eso, se da cuenta que ahí no hay ningún poder judicial. O hay poder judicial en casos muy rutinarios y muy pequeños y muy banales, pero los grandes conflictos del municipio no pasan por el juzgado. Entonces, el desamparado es un personaje que está en estos territorios en donde el Estado no tiene poder y otras autoridades mandan, por ejemplo los paramilitares o la guerrilla o las mafias. Un fenómeno muy frecuente todavía, por ejemplo en Urabá, es que el Estado va a ciertos municipios y se comporta como una ONG, entonces da subsidios a las familias y arregla un poco la situación de la educación y tiene como una labor humanitaria. Pero el Estado en términos estrictos, el Estado como se entendía, digamos, clásicamente en Hobbes, lo ejercen los grupos armados, que son los que hacen las dos grandes funciones del Estado: cobran impuesto y protegen, entre comillas, a la gente, o mejor dicho, se ocupan de la seguridad. El Estado no se ocupa de eso y se ocupa de lo otro, y eso es una anomalía gravísima para el Estado. Un poco más adelante hablaré de esto. Bueno, esos son los personajes. Como ustedes ven, son muchos personajes que incumplen por razones distintas, no por las mismas razones, lo cual indica que el tema del incumplimiento es mucho más complejo y mucho más difícil de lo que uno cree. Ahora, esos personajes, digamos, ilustran la complejidad, pero no son suficientes para entender el fenómeno del incumplimiento, por muchas razones. La primera de ellas es porque cambian. Alguien que es un arrogante en una situación, después puede cumplir y después puede ser un vivo. O sea, los personajes son mentalidades muy variables en el tiempo y en el espacio. Una persona que incumple todas las normas de tránsito en la avenida 23, yo no sé si todavía se llama la avenida Santander, se toma un avión y llega a Miami y alquila un automóvil y en Miami se vuelve un cumplidor nato, perfecto. Y viceversa. Yo en alguna ocasión hice una investigación en Bogotá sobre los extranjeros que llegan a Bogotá y empiezan a conducir, que tienen placas azules. Un suizo que llega a Bogotá empieza a conducir como un suizo los 3 primeros días. Al tercer día se da cuenta que si sigue conduciendo como un suizo se va a matar, y entonces decide conducir y aprende a conducir como un colombiano. ¿Cuál es la diferencia entre la manera como conduce un suizo y como conduce un colombiano? El suizo conduce según lo que ha aprendido, que son las normas del tránsito, y según los paneles y las indicaciones que encuentra en la vía. Entonces, y sigue eso, y se ocupa de eso y no más, de las reglas de tránsito y de las reglas que ve. El colombiano hace eso, pero no siempre. El colombiano hace eso, pero sobre todo lo que tiene que hacer el colombiano cuando conduce, lo más importante es ver qué hacen los demás, porque nunca sabe qué va a pasar en la vía, si la moto se le va a atravesar por la derecha, si el personaje de adelante va a frenar súbitamente, y entonces justamente por eso tiene que seguir las reglas, digamos, más o menos, pero sobre todo ver qué es lo que hacen los demás, porque tiene una gran desconfianza sobre lo que hacen los otros. Y el tema de la desconfianza es fundamental para entender el incumplimiento, y de eso voy a hablar un poco más adelante. Entonces, hay que hacer ciertas advertencias sobre estos personajes. Primero, los personajes cambian y entonces hay que, digamos, no son suficientes para entender el fenómeno del cumplimiento. Segundo, el incumplimiento no siempre es reprochable. Hay situaciones en las cuales está justificado incumplir, o porque la autoridad es tiránica, o porque se justifica una rebelión, o por muchas razones. O el desamparado está justificado en su incumplimiento, en fin. El incumplimiento siempre es un problema de relación de sistemas normativos. Siempre
para hablar de incumplimiento siempre hay que hablar de incumplimiento en relación con un sistema de normas. Y hay 3 sistemas de normas básicos, que son el sistema jurídico, el sistema moral y el sistema social. Una regla social, por ejemplo, es la regla de la fila. Una regla moral, pues es una regla moral, no pegarle al vecino. Y una regla jurídica es cualquier regla jurídica. Con mucha frecuencia el incumplimiento es en relación con un sistema de esos normativos, pero la persona que incumple lo hace generalmente porque obedece a otro sistema normativo. Entonces, qué sé yo, en la Guajira las personas incumplen la norma sobre contrabando porque lo que hacen es obedecer a una norma social legendaria que viene desde la colonia y que justifica el contrabando porque es un modo de vida totalmente inscrito en la cultura local. Un médico que se niega, o una institución o un médico que se niega a practicar un aborto lo puede hacer por razones morales, y entonces ahí la norma jurídica se desobedece, pero se está obedeciendo en realidad a una norma moral. En fin, siempre hay que mirar el incumplimiento, siempre es relativo en relación con algo. Generalmente nunca hay incumplimiento total. Los mafiosos desobedecen el derecho, pero obedecen normas súper estrictas dentro de las organizaciones mafiosas. En fin, no solo los individuos desobedecen, el Estado es con mucha frecuencia el primer incumplidor. Con mucha frecuencia el Estado incumple y desobedece, y es muy frecuente que el incumplimiento de los individuos sea una respuesta al incumplimiento del Estado, por este fenómeno de la reciprocidad, del cual voy a hablar un poco más adelante. Y por último, las mentalidades son temas complejos. Yo en los últimos años me he dedicado más que todo a estudiar el tema de las emociones y de la neurociencia, y en neurociencia cada vez es más complicado el tema de la conciencia, de la voluntad. La voluntad es un tema complicado y yo no me quiero meter en esas honduras ahora, pero el tema de las mentalidades es un tema difícil. En fin, entonces, ¿qué he hecho hasta ahora? He hablado de estos personajes y he dicho que son interesantes para ilustrar la complejidad, pero que no son suficientes. ¿Qué hace falta entonces? Pues yo creo que lo que hace falta es mirar los contextos de la desobediencia. Y en los contextos en los cuales la gente desobedece, uno encuentra algunas claves que ilustran mejor por qué las personas desobedecen. Y en los contextos hay muchos elementos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Nueva York, hace unos 6 o 7 años salió una teoría que es la teoría del broken windows, que era una teoría criminológica que mostraba cómo si en un barrio se pintan las fachadas, se barre, se limpia todo y se ordena, la criminalidad disminuye. Y eso funciona. Muchas veces para disminuir la criminalidad lo que hay que hacer es limpiar y ordenar. Eso es un tema del contexto que ayuda a explicar por qué la gente cumple o no, pero no me voy a ocupar de eso. Hay otra cantidad de elementos, pero yo me voy a concentrar en 2 fundamentalmente. Uno es la presencia de la autoridad legítima, la capacidad para que exista un Estado operante, legítimo y eficaz. La razón por la cual el tipo que se va de aquí de Manizales a Miami y en Miami obedece todas las normas de tránsito es porque le dan miedo de que el Estado lo sancione en Miami. Entonces el Estado es importante, la presencia del Estado legítimo es importante. Claro, puede ser un Estado autoritario, que también en ese caso se obedece por miedo, pero digamos, la desobediencia por miedo no me interesa tanto en este momento. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia, la ausencia de un Estado legítimo y efectivo en todo el territorio nacional. Caldas es un departamento relativamente pequeño y más o menos controlado en todas partes, pero incluso los municipios vecinos de Caldas, como Antioquia, tienen una periferia en donde el Estado no existe o no ha existido durante mucho tiempo. Ahora hablaba yo de Urabá, pero podría hablar del norte de Antioquia, del Bajo Cauca. Hace algunos años el oriente antioqueño era un desastre y estaba tomado por las guerrillas. Muchos de los personajes de este librito de Jueces sin Estado eran del oriente antioqueño. Pero esto es una promesa incumplida que viene desde lejos, desde la independencia.
y que tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que las élites nacionales pues se instalaron en las laderas tibias de las montañas de los Andes, porque era un clima similar al que habían encontrado, al que tenían en España, porque era un clima tibio, saludable, agradable. En cambio, muy arriba en las montañas pues era demasiado frío, y muy abajo en las selvas eso era demasiado caliente, insalubre. Entonces se instalaron en estos sitios intermedios y no tuvieron casi nunca la necesidad de ir por allá abajo. Por allá abajo sobre todo estaban las poblaciones negras, los indígenas, y a las élites no les gustaba ir por allá, entre otras cosas porque no tenían necesidad. Eso no ocurrió en Europa. En Europa lo primero que tenían que hacer las élites era controlar las fronteras, porque es que si un francés no controlaba la frontera del norte, pues los flamencos lo invadían, y si no controlaba la frontera del este, los alemanes lo invadían. Entonces los estados europeos se construyeron desde las fronteras hacia adentro, protegiendo las fronteras. Proteger la frontera era algo fundamental. Como en América Latina no había guerras internacionales, sí hubo, pero fueron muy marginales y muy poquitas, pues entonces las élites se despreocuparon por la frontera, y Colombia es un caso paradigmático. Si ustedes revisan la frontera colombiana desde La Guajira, ya La Guajira es un problema, pero si bajan por La Guajira, pues hay una partecita que era más o menos controlada, que era la de Cúcuta, y que todavía sigue, pero si siguen por Arauca y bajan hasta el Amazonas, y después suben por el Putumayo, y llegan a Tumaco, y suben por todo el Pacífico, casi, o sea, el 80% de la frontera colombiana ha sido abandonada. Con el narcotráfico y con la guerrilla hace 30 o 40 años se empezaron a preocupar, y empezaron a pensar que tal vez sí, que había que controlar la frontera, y que tal vez la periferia era un problema, y en fin. Pero esa preocupación tampoco es que los haya desvelado mucho. Sigue habiendo una negligencia enorme en relación con la periferia. Incluso hoy en día se ha mejorado, y digamos ya ha habido una cierta colonización institucional, si ustedes me permiten, pero también a veces uno tiene la impresión, y sobre todo en la época de Pablo Escobar, pero no, incluso después de Pablo Escobar, uno tiene la impresión de que el fenómeno era el inverso. No era el fenómeno que decía José María Samper, de que poco a poco la civilización iba a ir colmando la periferia hasta llegar a hacer coincidir el Estado con la geografía. Uno a veces tiene la impresión de que la periferia, con su ilegalidad, se va apoderando del centro y de la legalidad, de tal manera que el fenómeno es el inverso. Pero bueno, eso habría que analizarlo con más detalle, pero es un fenómeno muy interesante. Ha habido otros fenómenos por los cuales a la gente le interesa, o a las élites gobernantes se desentendieron tanto con la periferia, y es que cuando llegó la independencia, la independencia llegó más porque la quisiéramos nosotros, porque nos tocó. El rey de España se fue, España no tenía rey, y entonces las provincias de América pues tenían que tomar alguna decisión. ¿Qué hacemos entonces? Si ya las mismas provincias españolas estaban independizando y estaban declarando la república. Entonces, o sea, casi que fue una cosa forzada. No fue como en las provincias, como en las colonias americanas, que hubo un gran proceso de autonomización, entre otras cosas porque a Inglaterra le interesaba mucho menos las colonias, porque no había oro. Entonces casi que era una carga fiscal para la colonia inglesa. Aquí no era una carga fiscal, y la revolución llegó inesperadamente. Hubo antecedentes, pero la idea de construir una república fue una cosa que vino de un momento a otro. Y entonces los que pensaron en la república, en qué país construir, ¿qué fue lo que encontraron? Pues encontraron una literatura que les ayudó como a imaginarse ese país. ¿Y qué literatura encontraron? Pues fundamentalmente los autores de la Ilustración inglesa, Locke, y de la Ilustración francesa, Rousseau, y digamos algunos otros autores, pero todos esos autores tenían en mente una de las dos grandes preocupaciones de la ciencia política moderna. La ciencia política moderna tiene que es de donde venimos, donde vienen las repúblicas, de donde venimos todos, tiene dos grandes preocupaciones.
preocupaciones. Primero, cómo acabar con la guerra civil, cómo acabar con la anomia, y segundo, cómo acabar con la tiranía. El tema de cómo acabar con la anomia, los europeos lo resolvieron con el absolutismo. En el siglo XVII crearon monarquías absolutistas que acabaron con la guerra civil, sobre todo en Francia, con las guerras de religión. Se pacificó la sociedad y entonces construyeron un Estado fuerte. Entonces ese problema de la anomia en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX ya no les interesaba, porque ya lo habían resuelto. Entonces estos autores escribían era sobre la segunda preocupación, sobre cómo acabar con el despotismo. Y eso fue lo que los nuestros leyeron, cómo acabar con el despotismo. Y eso es muy importante, desde luego, cómo acabar con el despotismo. Pero el tema de la anomia no siempre fue un tema marginal. Y si ustedes me permiten una opinión personal, yo creo que en Colombia hemos padecido más por el desorden y por la anomia que por el despotismo. En todo caso, hemos padecido de las dos cosas. Y sobre esto volveré un poco más adelante. Digamos, ese es el primer gran tema del contexto que yo quería mencionar. Pero hay otro tema del contexto que es el siguiente, que es la confianza intersubjetiva. El primer tema se refería al Estado, el segundo tema se refiere a la sociedad civil. Y aquí voy a detenerme unos minutos, no muchos. Una sociedad, digamos, la molécula de la sociedad, la chispa, la parte más básica, más elemental de la sociedad es el encuentro entre dos personas en el espacio público, A y B, que se miran, y de esa mirada puede resultar una conclusión de cada uno de ellos de confianza o de desconfianza. Es como un juego de espejos. A mira a B y B mira a A, y cada uno se forma una imagen del otro. No solamente se forma una imagen del otro, sino que se forma una imagen de la imagen que el otro tiene de él, como un juego de espejos. Yo miro al otro y me hago una imagen de la imagen que el otro tiene de mí. Y entonces ahí, digamos, el primer elemento de la cohesión social o de la falta de cohesión social es la confianza o la desconfianza. Muchas teorías han tratado de explicar el tema de la interrelación social como un tema de actores egoístas. Y sobre todo en la economía neoliberal, en la teoría neoliberal, esto ha prosperado mucho en los últimos 40 años. Últimamente está un poco en crisis esa visión, pero se impuso de una manera, sobre todo en los Estados Unidos, de una manera muy fuerte durante casi 40 años desde la época de Reagan. Y esa visión individualista lo que dice es que todas las personas son egoístas. Pero el hecho es que esta imagen egoísta no es tan clara. Las personas son egoístas, pero las personas no son solo egoístas. Voy a poner un ejemplo. Digamos que hay dos personajes, A y B. Digamos que A recibe una suma de dinero, digamos 100.000 pesos, y A tiene la facultad de repartir ese dinero con B, y él decide cómo lo reparte, si a B le da 1.000 pesos o le da 50.000 pesos. Es poco probable que le dé más, ya sería muy justo si le da la mitad, ¿verdad? Pero B tiene la posibilidad de decir si acepta o no acepta la división. Si B dice yo no acepto la división, pues el juego se deshace. Pues bien, este experimento se ha hecho en muchas partes, en muchas culturas, en muchas situaciones, y siempre con resultados similares. Si estos dos personajes fueran totalmente egoístas y solo pensaran en el provecho económico, en el provecho individual, si no hubiera ninguna otra consideración distinta a la económica, a estar mejor económicamente, pues ¿cuál es mejor dicho, qué opción no aceptaría B? Pues ninguna. Porque B, si A dice yo le voy a dar 1.000 pesos y me voy a quedar con 99.000 pesos, pues B se dice, hombre, yo no tenía nada, me dieron 1.000 pesos, pues el otro es un amarrado, pero pues me dio 1.000 pesos y yo no tenía nada. Si las personas se comportaran de esa manera, pues tendría razón la teoría, digamos, la teoría egoísta o la teoría individualista o la teoría económica.
Sin embargo, ese experimento lo que muestra es que un poco menos de la mitad de las personas no aceptan ninguna división inferior al 30%. ¿Eso qué significa? Que las personas están dispuestas a perder, en este caso, 20.000 pesos o 30.000 pesos con tal de decirle a la otra persona que es un injusto. O sea, prefieren poner de presente el principio moral de la injusticia que tener dinero. No todo el mundo lo hace, hay personas que aceptan los 1.000 pesos, pero hay un porcentaje importante de la sociedad que no se guía esencialmente por fines económicos, sino por fines morales o por fines principialistas. Eso lo que muestra es que el tema de la justicia y el tema de la moral es muy importante en la sociedad. Entonces, y esto tiene mucho que ver con el cumplimiento y con el incumplimiento. Está comprobado, por ejemplo, que para la policía con mucha frecuencia es mejor invertir en campañas de legitimidad, en campañas que muestren que ellos están haciendo las cosas bien, que invertir en represión. Para una oficina de recolección de impuestos es mucho más importante mostrarle a la gente, o sea, sacar una publicidad en la que se muestre que la mayoría está pagando, que sacar una publicidad en la que se muestre que hay unos pocos o que hay muchos que están incumpliendo y que van a ir tras ellos y los van a capturar o los van a sancionar. Yo participé un poco en una campaña que se hizo en Medellín que se llama Ciudadanos como Vos, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen. En Bogotá se hacía una campaña que era con unos conitos, ridiculizando a los incumplidores. Eso no era muy conveniente. Esta campaña, en cambio, en Medellín lo que hace es mostrar la idea de confianza, es reproducir la confianza, es incentivar la confianza, es mostrarle a la gente que por lo general está en mayoría, porque el problema del incumplimiento, mejor dicho, la clave del incumplimiento, y este es tal vez lo más esencial, una de las cosas más esenciales que voy a decir en esta charla, lo esencial del incumplimiento es un problema de reciprocidad, está en la reciprocidad. Los seres humanos somos mimos, somos personas que nos comportamos como vemos que se comportan los otros. Recuerden este juego de los espejos que les decía, las personas se comportan como ven que se comportan los demás. Cuando las personas ven que en un entorno social hay unos que incumplen, eso tiene efectos nefastos para el cumplimiento de la mayoría. Voy a poner otro ejemplo de psicología experimental. Supongamos que todos nosotros, bueno, este es un grupo muy grande, pero supongamos que fuéramos menos y estuviéramos alrededor de una mesa y que en la mitad hubiera una urna y que el profesor Francisco fuera el director del juego. Y entonces le pide a todos los que estamos alrededor de la mesa que colaboremos en la urna, que pongamos algo de dinero en la urna. Y después lo que él hace es repartir por partes iguales el dinero que recolecta. ¿Cuál es el interés de cada uno de los que ponemos dinero? Pues el interés es poner lo menos posible y que los otros pongan lo más posible, porque así la repartición nos tocará más grande, ¿verdad? Pues bien, el juego empieza muy bien, empieza aumentando las contribuciones hasta que llega un momento en que todos empezamos a constatar, a ver que hay unos pocos en la sala que ponen muy poquito o que no ponen nada. Y entonces que se están aprovechando del cumplimiento de los otros porque finalmente tienen algo que se les reparte, pero colaboran con mucho menos. Esto es lo que se llama en términos técnicos el free rider o en términos, digamos, coloquiales lo podemos llamar el conchudo. El conchudo es el que se beneficia del cumplimiento de los otros, el que no hace la fila sino que se salta, el que no paga impuestos pero se beneficia de que los impuestos sirvan para construir mejores vías, el sindicalista que no sale a marchar y no hace huelga pero se beneficia de que los otros hagan la huelga y que consigan una reivindicación. Conchudos, ustedes saben, hay en todas partes. Es un personaje tan frecuente como el vivo o como el rebelde entre nosotros. Uno de los grandes problemas de la sociedad es qué hacer con los conchudos, porque un conchudo afecta más que un cumplidor. El conchudo disuade más a la mayoría que lo que afecta el cumplidor. El cumplidor, digamos, está bien y, digamos, tiene un efecto positivo, pero tengo un colega en Argentina que se llama Marcelo Bergman, que ha estudiado mucho esto. La incidencia del conchudo es mucho mayor que la incidencia del cumplidor.
Entonces el problema de los conchudos es un problema grave en la sociedad, y hay varios mecanismos como la sociedad que la sociedad se ha inventado para resolver el problema del conchudo. Uno de ellos es el régimen autoritario, es meterlos a la cárcel o extraditarlos o el ostracismo. Los regímenes autoritarios forzan la obediencia con el miedo, pero bueno, digamos, esa no es la solución para nosotros, no es la solución deseable. Hay otros mecanismos, por ejemplo el clientelismo es una manera también de cohesionar a la sociedad y de cohesionar a la gente para que cumpla. En muchas teorías sociales contemporáneas se establece que uno de los mecanismos más importantes para disuadir al conchudo es incentivar la confianza. Pero no solo incentivar la confianza, volvamos al experimento. Cuando en el experimento, que es un experimento hecho también en muchas circunstancias, que es un experimento de Fair and Gatchel, cuando en el experimento se le da la oportunidad al director del juego, en este caso a Francisco, de sancionar a esos incumplidores, a esos conchudos que están en la sala, inmediatamente la colaboración vuelve a aumentar. ¿Eso qué significa? Ese experimento, ¿qué es lo que muestra? El experimento lo que muestra es que se necesitan dos cosas: legitimidad de un lado, construcción de confianza de un lado, y del otro lado sanciona a los conchudos. Que el tema de los conchudos es devastador para una sociedad. Les puedo poner otro ejemplo que también se ha hecho en muchos lugares. 20 personas, cada una se ubica en un cubículo y cada una persona en ese cubículo tiene un botón rojo, y el juego consiste en lo siguiente: a cada uno se le dará, mejor dicho, el que no hunde el botón rojo durante 5 minutos, bueno, mucho, durante 2 minutos, se le darán $100, ¿sí? Pero es necesario que nadie hunde el botón. Si nadie hunde el botón, a cada uno se le dan $100. Pero si hay uno que hunde el botón, a ese se le darán $10 al que hunde el botón, y el resto no tendrá nada. La gente empieza muy tranquila, como resistiendo para no hundir el botón, pero llega el momento en que alguien hunde el botón rojo, porque se dice: no faltará el estúpido que lo hunda y se va a ganar los $10, mejor lo hundo yo primero. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho miedo del conchudo. El conchudo es devastador para la cohesión social y para el orden social, entonces prefieren hundir el botón. Entonces el tema del conchudo, el tema del incumplidor, el tema del tramposo, mejor dicho, es uno de los grandes temas de la teoría política, de los grandes problemas de la teoría política. ¿Qué hacer con los tramposos? ¿Qué hacer con los conchudos? Que no sea el modelo autoritario. Y entonces con esto quiero, para terminar, porque se me está haciendo tarde, con esto quiero pasar al último tema, que es el tema de las tragedias, que es el tema de las tragedias colectivas, que es un tema muy estudiado desde hace mucho tiempo en la literatura, pero que cada vez es más importante. ¿Cuál es el tema de la tragedia? El tema es el siguiente. David Hume, en algún texto, decía lo siguiente: hablaba de dos campesinos, el campesino A y el campesino B. Esos dos campesinos tienen la cosecha en momentos distintos, porque uno cultiva trigo y el otro cultiva, qué sé yo, manzanas. Y hay muy poca mano de obra, y decía Hume, los dos se beneficiarían si cada uno de los campesinos le pide al otro que lo ayude durante su cosecha, pero los campesinos se detestan, cada uno odia al otro, y entonces y desconfía mucho del otro, y entonces cada uno finalmente termina por no llamar al otro, y cada uno termina con una cosecha empobrecida. Este mismo tema de la desconfianza está en muchas otras teorías sociales. La más famosa de ellas es el famoso dilema del prisionero. Dos prisioneros que son capturados por aparte y cada uno es interrogado por aparte, se les dan 3 opciones y finalmente terminan escogiendo la peor opción posible, justamente porque cada uno confía del otro. En fin, pero voy a ejemplos más, digamos, más cercanos a nosotros. Supongamos que hay un lago en donde hay una serie de pescadores
cuando los pescadores empiezan a constatar que los peces tienen menos tamaño y empiezan a ver que están escaseando los peces grandes, tiene el impulso inicial de salir más temprano para capturar esos peces y evitar que su vecino, pues también pescador, lo haga. Y con esa lógica egoísta, finalmente todos terminan agotando los recursos del lago y terminan emigrando. Cosa muy parecida sucede hoy en día con el medio ambiente, con el agua, con el aire, solo que en el caso del aire no son individuos, sino que son países. Pero en el mundo, en el planeta Tierra, los países se comportan como individuos conchudos y free riders, sobre todo los Estados Unidos, China también un poco, pero sobre todo los Estados Unidos, o el Estados Unidos de Trump, que es esta idea de que yo hago lo que me da la gana. En fin, el hecho es que las tragedias colectivas surgen cuando las personas no se ponen de acuerdo para predecir un futuro que los terminaría perjudicando a todos y cada cual sigue la lógica egoísta. Mejor dicho, la tragedia colectiva o el tema the tragedy of the commons, como se llama en términos técnicos, consiste en que con mucha frecuencia en la sociedad seguir la lógica individual y egoísta es la peor solución individual posible, es la peor estrategia posible, que con mucha frecuencia la colaboración y entre esa colaboración el cumplimiento de reglas y digamos la disposición a favorecer el interés general y el interés colectivo puede ser la estrategia egoísta mejor dicho, puede ser la estrategia que más favorece al individuo. No sé si está claro lo que acabo de decir. Mejor dicho, el egoísmo puede ser contraproducente y la mejor solución es la colaboración. Y por eso con mucha frecuencia el cumplimiento de reglas es beneficioso. Y voy a poner algunos ejemplos de la vida contemporánea. Y me voy a valer de un ejemplo que yo lo veo como un ejemplo, por lo menos que así está en el libro, como un ejemplo caldense, que es el ejemplo de la colonización. La colonización caldense fue ordenada. Algunos criticarán el tipo de orden que tenía esa colonización, en fin, lo que sea, pero fue una colonización ordenada, en donde la gente llegaba después de un largo transcurso, pasando el río Arma y llegando a estas montañas, llegaba a un sitio más o menos, no plano, porque sitios planos hay muy pocos aquí, pero digamos un sitio donde se pudiera construir un pueblo, y entonces definían dónde iba a estar la plaza, dónde iban a estar las casas principales, dónde iba a estar la escuela, dónde iba a estar el centro de salud, etcétera, etcétera, y había un cierto orden en los pueblos. La colonización contemporánea, de hace 50 años para acá, sobre todo en el oriente de Colombia, es una colonización sin reglas, muchas veces ilegal, muchas veces incluso mafiosa o guerrillera, en todo caso ilegal, en donde lo que hay es casi que una acumulación de casas, de calles, una de las cosas que a mí más me impresiona en los pueblos nuevos que se están haciendo en Colombia es la ausencia de aceras. O sea, ya, si ustedes van a la costa, a los pueblos de la costa, ya no hacen aceras. La acera era como una obligación básica de la oficina de planeación municipal, hacer aceras. No, ahora yo no sé si ustedes se han visto en muchos pueblos nuevos que cada cual hace la acera, que es como una especie de continuación de la sala de la casa. Entonces, si uno tiene la casa en baldosas rojas, pues sigue de la fachada para afuera con la acera en baldosas rojas. Pero no solamente eso, sino que cada una tiene un nivel distinto. Entonces las aceras son como carreras de obstáculos, porque una casa está más alta que otra, y entonces hay que bajar. Hay gente que no hace aceras, que no hace eso, y entonces se entierra, y entonces ya no hay aceras. Yo me acuerdo una vez que le conté esto a un colega en Inglaterra, y me dijo, yo conozco un pueblo en Inglaterra en donde la gente barre hacia adentro las aceras. O sea, no coge la basura y la saca hacia la calle, sino que la recoge hacia adentro, como un signo de respeto al espacio público, como un signo de colaboración con lo público. Ya digamos, eso es tal vez pedir demasiado, pero eso lo que muestra es que la acera es una parte fundamental de lo público. No hablo de las plazas, de los parques, de la planeación, etc.
En Francia, bueno, en la mayoría de los países europeos, el territorio agrícola está, bueno, el territorio agrícola no, el campo está, los municipios están divididos como en 3 partes desde el punto de vista de la distribución espacial del territorio. Una tercera parte, estoy esquematizando, una tercera parte es tierra comunal, tierra pública, que son bosques, en donde hay caminos y la gente, es como el parque de la gente, y eso es intocable, eso era lo que, como los ejidos de antes, bueno, no, los ejidos eran otra cosa, pero es tierra pública, la tercera parte del territorio del municipio, eso son bosques municipales o tierra municipal. La otra tercera parte es generalmente tierra agrícola, y la otra tercera parte es tierra donde se puede construir, sea porque la gente tiene, sea porque son campesinos o gente que tiene casas de campo o donde está el pueblo. El hecho es que se puede construir, pero las reglas para construir son draconianas. Qué sé yo, en el sur de Francia, si usted va a construir una casa, usted va a la oficina de planeación y la oficina de planeación le dice: sí señor, claro, usted puede construir, pero aquí le entregamos los 3 modelos de casa que usted puede construir. Y los colores son esta paleta de 4 colores, no sé, que son casi uno solo, porque son muy parecidos. Y eso hace que los pueblos, digamos que la parte rural de los países europeos sea no solamente muy ordenada y muy bonita, y digamos muy turística, y muchos pueblos viven del turismo, sino digamos que se eviten muchos problemas de... tal vez el problema más importante de todos es el de congestión con el crecimiento de la población. Yo tengo una casa ahora en La Ceja, no sé si han visto ese valle de San Nicolás en donde está Río Negro, La Ceja, hay como 6 pueblos, El Carmen, El Santuario, El Retiro. Pues bien, cuando yo era niño, pues había mucho menos gente. Y había una montaña en la mitad, que se llama el Capiro, y el Capiro era un bosque por donde íbamos todos a caminar, y había caminos muy bonitos en el Capiro. Hoy en día las urbanizaciones del Capiro llegan casi hasta la cumbre, y no hay espacio, digamos, a nadie se le ocurrió que había que hacer un parque. En 30 años eso va a estar urbanizado todo, y a nadie se le ocurrió que era bueno hacer un parque. No solamente un parque, una avenida. Como cada municipio es autónomo, como cada municipio decide por sí mismo, pues la circulación, cada uno hace uno de los pueblos más lindos de esa región era San Antonio de Pereira, exacto. San Antonio de Pereira hoy es un desastre, lo convirtieron en una discoteca de mala muerte. Entonces todo el mundo termina perdiendo. San Antonio sería un pueblo turístico bellísimo hoy en día si lo hubieran conservado, pero ya no lo es, lo que hay es... Entonces es como los pescadores, todo el mundo termina perdiendo con el desorden. Claro, muy bonito la libertad y todo esto, pero todo el mundo termina perdiendo. Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Yo acabo de publicar un pequeño libro sobre abogados, sobre la profesión jurídica en Colombia, que se llama Abogados sin reglas, publicado por Planeta. El mundo de la profesión jurídica es un mundo de ausencia de reglas total. ¿Quién pierde ahí? La justicia. ¿Y quién pierde con la justicia? Pues todos los ciudadanos. Yo estoy convencido de que en Colombia no habrá justicia, pueden hacer todas las reformas jurídicas que quieran mientras no se reforme la profesión jurídica, mientras no se le ponga orden a la profesión jurídica. El gran causante del mal de la justicia son los abogados y la falta de reglas dentro de la profesión jurídica. Hay muchos otros ejemplos. Desde luego, digamos, podríamos aquí hablar ampliamente de los problemas ambientales, con el agua, con el aire, con los recursos naturales, en donde también la falta de regla, la ausencia de reglas, lo que termina es haciendo que todo el mundo termine perdiendo. Entonces yo no sé si ven la conexión entre el tema del incumplimiento de reglas y el tema de las tragedias. El tema del incumplimiento de reglas, en donde la gente incumple por razones egoístas o por razones individuales, y que es fundamentalmente falta de colaboración y falta de pensar en lo público, conduce a las tragedias colectivas. Bueno, muchas gracias. Pasamos a hacer entrega de los diplomas, pero previo tenemos las intervenciones
de 3 personas que representan organizaciones muy especiales que nos han apoyado en este proceso. Invito al doctor Alejandro Ceballos Márquez, rector de la Universidad de Caldas. Bien, nuevamente muy buenas noches. Yo simplemente voy a ser muy breve en esta intervención, y es básicamente una intervención de agradecimiento. Una intervención de agradecimiento a las universidades que nos han acompañado en este proceso, a la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de Manizales, que por aquí veo a su representante, a Luis Ospina, que nos acompaña, a la Universidad Tecnológica de Pereira y por supuesto al Sistema Universitario de Manizales, quienes desde la Academia, la Universidad Nacional de Colombia, quienes desde la Academia se hacen presente en esta cátedra de Historia. Hay otros patrocinadores que también están con nosotros, el Banco de la República, CONFA, la Industria Licorera de Caldas, el Museo de Arte Moderno, Cormanizales, en fin, hay una serie de instituciones que se vinculan con esta cátedra de Historia, lo cual nos permite cumplir uno de los sueños que creo que en la inauguración de la 4ª cátedra de Historia lo dije, y es acercar la universidad a la sociedad. Definitivamente nosotros nos debemos a la sociedad, y por supuesto esta es una forma que tenemos de retribuir esa relación que tenemos con esa sociedad a la que debemos la universidad pública. Quiero agradecerle a los profesores Francisco y el profesor Sánchez, que no lo veo, ahora sí, por echarse al hombro la responsabilidad de esta cátedra de Historia con el éxito que todos ustedes conocen, y que a lo largo del recuento que hizo Francisco al inicio de la noche de hoy pudimos ser testigos entonces de la gran cantidad de personas que han atendido esta invitación que hace la Universidad de Caldas y por supuesto la Corporación Piedra Maní, que ha sido un aliado fundamental para que esta cátedra de Historia se mantenga y podamos pensar entonces en la cátedra número 5 que se le dará inicio en el segundo semestre del año entrante. Pero definitivamente el principal agradecimiento, y yo les pido un aplauso, es para todos ustedes, porque no nos fallan cada martes, y por supuesto que cada vez vamos viendo con muchísima satisfacción y muchísimo orgullo que el auditorio se nos va quedando pequeño para la convocatoria que tiene esta cátedra de Historia. Finalmente, lo hablábamos con Francisco al principio, la cátedra está hecha para honrar la memoria de aquellos caldenses que de una u otra forma se han acercado a la sociedad a través de las enseñanzas, a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través del arte, y queremos entonces seguir manteniendo ese espíritu de honrar a esos caldenses que nos han dejado una enseñanza muy grande, una enseñanza eterna, perenne, a través de ese proceso de hacer ciencia, de hacer academia, de enseñar y de educar una sociedad para que seamos nosotros entonces cada vez mejores ciudadanos. Y a través del doctor Mauricio, en la noche de hoy, agradecerle a todos los conferencistas, a todos los panelistas que nos acompañaron a lo largo de estas 18 sesiones. Fueron 17 o 17 con la de hoy. 17 con la de hoy. Entonces a todos ellos y a través del doctor Mauricio que está presente aquí, muchísimas gracias, y espero que podamos vernos entonces en la 5ª cátedra de Historia el próximo año. Muchísimas gracias. Seguidamente, el doctor Alejandro Quintero, director de Servicios Sociales de CONFA, nos va a acompañar con unas palabras, por favor. Buenas noches para todos. Pues para CONFA es un honor poder acompañar este tipo de iniciativas. Yo quiero extender la felicitación a todos los que hoy
terminan un proceso de formación que me parece realmente que es muy impresionante e impresiona por distintas ideas. No me va a tomar mucho tiempo, pero sí comunicarles lo que en términos del acompañamiento de nuestra organización a este tipo de iniciativas, pero también ver el resultado de quienes se preocupan por la construcción de identidad, por reconocer permanentemente por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, y estas comprensiones tan prácticas que, por ejemplo, el doctor Mauricio, el profe, nos hace ahora en una hilación muy apaisada de un tema tremendamente complejo, pero además muy vivido cotidianamente y que nos invita como a reflexionar la sociedad que somos. Entonces, felicitar a todos los que terminan este proceso, compartirles la grata impresión que me da ver, Francisco, la cantidad de personas que se vinculan a esto y tal vez invitar a hacer más fuerza para seguir promoviendo en Caldas, incluso a través de nuestra organización, temas donde vinculemos más elementos que nos ayuden a este elemento de arraigo, de orgullo, de que lo que somos vale la pena defenderlo y también corregirlo en lo que yo creo que vale la pena centrar un poco la atención. Señor Rector, muchas gracias siempre por invitarnos y por tenernos. Estaremos de la mano pues aliados en este tipo de iniciativas y de verdad muchas gracias por invitarnos y de nuevo felicitaciones por el esfuerzo que hacen para seguir construyendo este tipo de elementos académicos y de gran importancia y relevancia social. Muchas gracias. Profesor Luis Ospina, director del Departamento de Humanidades de la Universidad de Manizales. Buenas noches. Yo quisiera decir 2 o 3 cosas en nombre de la Sociedad Académica Administrativa de la Universidad de Manizales y decir por qué la Universidad de Manizales, y creo que no me equivoco recordar lo que decía el rector Alejandro, las universidades de suma al sistema universitario de Manizales apoyan esta cátedra. ¿Por qué es importante esta cátedra? Y en la misma lógica de conducción de la muy agradable charla y conversa que nos invitó el profe Mauricio con la cantidad de ejemplos que nos puso, yo quisiera invitarlos que nos fuéramos para Europa. Ustedes se acuerdan de Ucrania. Ucrania es un país que está como en el eje entre, digamos que en el eje de Europa, y en el 93, si la memoria no me falla, 400 estudiantes salieron a la calle a protestar con un momento, con un fin determinado y específico, que era evitar que Yukonovich, el presidente de ese país de Ucrania, en ese momento firmara el acuerdo para seguir perteneciendo a la extinta Unión Soviética. Y los estudiantes lo que estaban diciendo era: queremos pertenecer a la Comunidad Europea, a la Unión Europea. Yo no sé cómo se dirá en ucraniano, o en yiddish, o en esmada, yo no sé cómo se dirá, pero digamos de alguna manera que se comportan casi de la misma manera como se han comportado aquí. La policía salió antidisturbios, lo que es esmada aquí, antidisturbios, a disolver la manifestación de los estudiantes. Efectivamente la disolvió, como han disuelto siempre las marchas la policía judicial y el ESMAD y el ejército, así como lo hemos visto aquí. Pero hay un detalle, y quiero mencionar eso porque la historia se compone exactamente de detalles, y el detalle fue que al presidente de ese país se le olvidó el detalle de que los estudiantes se habían unido y la ciudadanía en general había escuchado la protesta de los estudiantes porque estaban en una causa común, y esa causa común fue la que yo les acabo de mencionar, de pertenecer a la Comunidad Europea. ¿Por qué estoy citando ese ejemplo? Lo estoy trayendo a colación por las protestas actuales en este país de lo que está pasando. Yo quisiera mirar y quisiera hacer una lectura de esa
protesta de los estudiantes en la calle, porque está compuesta de detalles. La lectura que yo hago y la que yo quisiera invitarlos es a pensar que no es una protesta estudiantil universitaria, como en muchas ocasiones ha pasado. Esta es una protesta estudiantil ciudadana. Ese es el detalle que, grosso modo y prima facie, la gente olvida. Cuando nos van a contar la historia dentro de unos años de qué fue lo que pasó en el 2019, a finales del 2019, probablemente nos cuenten y nos digan que esa historia fue de un mundo de muchachos que hicieron desmanes en la calle, hicieron las protestas continuas que permanentemente se hacen en las universidades públicas. Pero lo que la historia oficial no cuenta son los detalles. Y el detalle está, para mí, en que no hay mejor oportunidad en estos momentos de hacerse ciudadano que las protestas de los estudiantes en la calle. Para mí es fundamental cómo hacerse ciudadano. ¿Cuál es la clase de país que queremos? ¿Cuál es la clase de ciudad que queremos construir? ¿Cuál es el país que le queremos dejar a los hijos y a nuestros hijos? Y eso no se hace sino contando y mirando la historia de cerca, con los detalles. Los detalles de lo que está pasando en este país son los que construyen la historia, son los estudiantes, son la señora ama de casa, la señora que vende arepas en San José y que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a sobrevivir. La historia no la hacen los grandes empresarios, ni los grandes académicos, ni los grandes gobernantes. La hacen los ciudadanos de a pie, la hacen los estudiantes, la hacen los obreros, la hacen los trabajadores, la hacen los empleados, las amas de casa, la hacen esos pequeños detalles que no se cuentan la historia oficial. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque esta historia, y aquí ustedes recordarán la premisa de la Cátedra de Historia Regional, quiénes hacen la historia y cómo la hacen. Y en todas las ponencias a las que hemos participado, en las que yo he visto desde la primera versión, desde la primera cátedra, y yo recuerdo cuando el profesor Francisco Javier fue a reunirse con los rectores de Suma y les dijo: quiero exponerles y hacerles presentación de una propuesta para ver ustedes si la apoyan o no la apoyan. Y recuerdo que los rectores le dijeron al profesor Francisco Javier: es muy importante la cátedra de Historia Regional, pero no se olvide de los detalles, de esas pequeñas cosas, de esas pequeñas revoluciones de la gente, lo que yo particularmente llamaría las micromorales, esas reuniones y esas conversaciones que se hacen de tú a tú, en mirarse cara a cara. Yo creo que esta cátedra de Historia Regional, en cabeza de Piedramaní, en cabeza del profesor Francisco, apoyado por la Universidad de Caldas desde siempre, por la Universidad Manizales, por los demás rectores, la Autónoma, la Católica, Luis Amigó, la Católica de Manizales, la Nacional, las 6 universidades de Suma, pero sobre todo la de ustedes, la presencia y la asistencia de ustedes son los que están haciendo y diciendo: es importante que nos conozcamos y que nos reconozcamos. Un poco en el ejemplo de lo que nos decía el profesor Francisco del espejo. Cuando yo lo miro a usted, o cuando la miro a usted, yo me estoy viendo a mí mismo. El reconocimiento de la historia no es otra cosa que eso. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? ¿Por qué es importante pararse en la historia? Y lo que hacemos con esta cátedra y agradeciendo y respaldando y felicitando a Piedramaní, a Alba Lucía, al profesor Francisco Javier, a todos los que apoyan, a todos ustedes, es reconocer que esta cátedra es importante porque nos estamos parando en la historia. Si queremos construir una identidad, queremos construir un país mejor, más habilitante, más amigable, más amable, pues tenemos que mirar la historia de quiénes somos, qué somos y para dónde queremos seguir caminando. Felicitaciones, profesor, muchas gracias por la invitación, al rector Alejandro, a CONFA, que siempre apoya este proceso de la Cátedra de Historia Regional, y solamente saludarlos en nombre del rector de la Universidad de Manizales, Guillermo Orlando Sierra, de toda la Sociedad Académica de Administrativa de la Universidad Manizales, porque nos honra, nos parece loable y es completamente honesto, responsable, solidario, equitativo, justo, leal, amigable, estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias.
profesor Francisco, usted nos va a acompañar a entregar certificados, por favor. Doctor Mauricio. Bueno, a continuación vamos a hacer entrega del certificado que dice lo siguiente: ¿quiénes hacen la historia y cómo la hacen? La Universidad de Caldas, la Universidad de Manizales y la Corporación Piedramaní certifican que Adela María Ceballos Peñalosa se inscribió y asistió a la cuarta cátedra de Historia Regional de Manizales y Caldas, Alipio Jaramillo Giraldo, Cultura y Territorio, llevada a cabo entre el 6 de agosto y el 3 de diciembre de 2019. Se firma en Manizales en diciembre de 2019 por el señor rector Alejandro Ceballos Márquez, rector de la Universidad de Caldas, por el señor Guillermo Orlando Sierra, rector de la Universidad de Manizales, y por Alba Lucía Hurtado, directora de Piedramaní. Adolfo Bustamante Gutiérrez. Adriana Bustamante Villa. Alba Luz Gómez. Vamos aplaudiendo, por favor. Alfonso Melo Carrillo. Alfonso. Álvaro Cumplido Ruiz. Álvaro Dávila. Danilo Valencia Gil. Esperanza Henao Vargas. Fernando Castro Valencia. Fernando Martínez. Fidel Hurtado Jaramillo. Gabriel Moreno Corchuelo. Germán Conde Betancourt. Ginés Fernando Ramírez. Gonzalo Duque Escobar. Héctor Morales Gallego. Henry Gómez Cruz. Herman Estrada Mejía. Hernán López Ríos. Jairo de Jesús Jiménez Valencia. Jairo Torres Angulo. Javier Eduardo Salazar Arias.
Jesús David Carvajal Arango. Joana Marcela Sánchez Murcia. John Alexander Gómez Serna. John Morales González. Jorge Enrique Henao. Jorge Hurtado Restrepo. Jorge Nelson Mejía González. José David Pascuas. José Dubán González Gómez. José Fernando Buriticá Ocampo. Laura Andrea Gustín Torres. Laura Rubio Betancourt. Livia Ocampo. Liliana García Mejía. Luis Alberto Valencia Torres. Luis Ernesto Martínez. Luis Fernando Sánchez Jaramillo. Luis Octavio Castro. Luz María Morales Castaño. Luz Marina Giraldo Beltrán. Manuela Marín Osorio. María Adela Arango Aristizábal. María Cielo Osorio Restrepo. María Cristina Ramírez Barco. María del Pilar Escobar Potes. María del Pilar Rivera. María Elvira Escobar. María Eugenia Cortés Marín. Marta Urrego.
Miguel Germán Urrea Jiménez. Miriam Salazar Arias. Mónica Juliet Cardona Giraldo. Natalie Cuellar Arcila. Nelson Mauricio González. Nubia Valencia Trejos. Olga Nieto Ramírez. Patricia Montes. Pedro Luis Sánchez Galvis. Robinson Pérez. Ruth Eugenia Ceballos. Samuel Franco Molina. Santiago Carmona Botero. Sara Gertrudis Trejos. Sebastián Villa Medina. Sergio Andrés Bedoya Tavares. Urano Hidárraga Becerra. Jenny Alejandra Berrío Osorio. Eduardo Acevedo. Victoria Massenet. Muchísimas gracias a todos. Estamos esperando a Victoria. Pena yo aquí romper protocolo. Les vamos a pedir un favor muy especial, como siempre. A todos, no vengan para acá, no se vayan todavía. Y que se pongan de pie y nos levanten el diplomita. Nosotros nos hacemos aquí adelante para la foto, para el recuerdo. ¿Sí? Entonces nos levantamos todos y lo invito a nuestros invitados que nos hagamos aquí adelante, mirando hacia acá, y Diego nos toma la foto de aquí para allá.